Estén escritos en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin. Señor, segunda de Pedro en el capítulo 3, gloria al Señor, versículo 7 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿cuánto lo creen? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a bajar un poquito al versículo 13, versículo 12. Estando y apresurados para la venida del día de Dios, verso 12, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. El 13. Pero nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la ¿qué? La justicia, no la injusticia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Hemos lecturado tu palabra buena, fiel, bendita y maravillosa. Tu palabra, Señor, gloriosa. Tu palabra que es como el fuego y aún como el martillo que quebranta la piedra, Señor. Oh, creemos en esta palabra, respetamos esta palabra, Señor Dios, porque es la esperanza que tú nos has dado de redimir nuestras almas, Señor, y llevar a tu iglesia al reino de los cielos, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar el nombre del Señor, colocarse cómodo, colocarse cómoda. También usted allí en su casa, le invitamos para que también comparta con nosotros este pan de vida que es la palabra de nuestro Señor. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos finales. No sé cuántos lo saben. ¿Cuántos han dado cuenta? Cuando miramos los noticieros a nivel mundial, cuando oímos los acontecimientos, hermano, cuando escuchamos de terremotos como la semana pasada, de un terremoto de más de 8 grados en la escala del Richter, y dicen de que es uno de los 8º terremotos más fuertes que han habido en la historia. Y dicen los sismólogos, geólogos, científicos, de que se esperan terremotos más fuertes, y hay una alerta mundial de terremotos, hermano. Y la gente escucha los noticieros que dicen, los científicos dijeron que hay alerta mundial de terremotos. Sí, pero ya la Biblia lo había hablado también.
Ya el Señor Jesús había dado una alerta mundial, no solamente de terremotos, una alerta mundial de hambre, una alerta mundial de pestes, una alerta mundial de enfermedades, una alerta mundial de terremotos, una alerta mundial, hermano, donde el hombre tiene que entender que Jesucristo viene a esta tierra, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos lecturado el libro de Pedro, capítulo 3, versículos, hermanos, miramos desde el 8 en adelante, pero miramos este panorama profético, cómo el Señor utilizó al apóstol Pedro para hablarle acerca del tiempo del fin. Segunda de Pedro, capítulo 3, no es un libro simbólico, es un libro literal, porque algunos lo tienen como un libro simbólico, algunos dicen que es un simbolismo y que cómo Dios va a destruir lo que Él ha creado. La Biblia nos habla acerca de un diluvio universal, y el diluvio no fue simbólico, el diluvio fue literal también. La Biblia nos habla aquí donde miramos, hermano, en segunda de Pedro, y dice que el Señor no retarda su promesa, según para algunos, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá. ¿Y cómo será el día del Señor? Dice el apóstol Pedro, como ladrón en la noche, en el cual los cielos encendiéndose con gran estruendo, y la tierra y sus obras serán quemadas. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Que el fin no va a ser con un diluvio, que el fin no va a ser con una peste, que el fin no va a ser con un terremoto, que el fin va a ser con fuego. Van a venir pestes, van a llegar terremotos, van a llegar hambres, van a llegar tsunamis, pero el fin en sí, dice la Biblia, que va a ser con fuego. Por eso el capítulo 7, versículo 1 del profeta Ezequiel dice, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. La iglesia tiene que entender en estos tiempos, hermanos, que el Señor está alertando. La palabra del Señor, la Biblia, es un libro el cual utilizamos los creyentes, los que creemos en Jesús, los que guardamos la palabra, los que seguimos el evangelio. Pero ese mensaje, hermano, primero que todo es para la iglesia, para usted y para mí, porque la gente del mundo no lo cree. La gente del mundo dice, pero ¿cómo Dios va a destruir lo que creó con tanto amor? ¿Acaso Dios es un Dios tan malo para quemar a los seres vivos? Me decía una persona, ¿Dios es bueno o es malo? Le dije, Dios es infinitamente bueno. Y me dijo, ¿por qué si Dios es bueno va a crear al infierno? ¿Por qué si Dios es bueno va a traer un fin del mundo para la tierra? ¿Acaso usted como padre le haría daño a sus hijos? Yo le respondí, no señora, yo como padre nunca le haría daño a mis hijos. Y me dijo, entonces ¿por qué usted dice que Dios es bueno y va a crear a un infierno, va a crear un lago de fuego, va a destruir lo que con tanto amor hizo? Yo le respondí, es que Dios no va a destruir a sus hijos, Dios no va a lanzar al infierno a sus hijos, Dios no va a lanzar al infierno o al lago de fuego a sus seguidores. Dios va a destruir y acabar con el pecado. Y la Biblia dice claramente que a los hijos de Dios, Dios les tiene reservada una salvación eterna en el reino de los cielos. Dios no va a destruir al justo con el impío. Por eso nosotros creemos y predicamos del arrebatamiento de la iglesia. Por eso creemos en la predestinación. Por eso creemos en que Dios predestinó a un grupo, a una iglesia, para que fuera salva en los últimos tiempos. Por eso también creemos, hermano, en el premilenialismo, que el Señor nos va a levantar antes de que venga la gran tribulación y se manifieste el hombre de pecado, el que el apóstol Pablo dice inicuo, cuyo advenimiento o venida es según el poder de Satanás. El Señor
no quiere que ninguno perezca. La iglesia tiene que entender este mensaje. El pueblo de Dios tiene que comprender que el Señor no va a juzgar a uno de los suyos y menos a destruirlo. El Señor nos ha enviado como mensajeros para que prediquemos la palabra, para que llevemos este mensaje, para que le digamos a las naciones, a los hombres, a las mujeres: Jesucristo viene pronto. La segunda venida de Jesús es inminente. Nadie, hermano, lo podrá impedir. Por eso capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando empieza hablando la palabra del Señor, Juan, que escribe aquel libro, dice, hermano, que el Señor volverá de nuevo. La Biblia nos dice que todo ojo lo verá. O sea que Jesús prometió volver. Él vendrá por segunda vez. Pero antes de volver por segunda vez, Él volverá por su iglesia. Él volverá por su pueblo, por los redimidos, por aquellos que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, por aquellos que el capítulo 1 versículo 12, hermano, del libro de Juan nos habla de que todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel hombre o mujer que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, que se arrepiente de los pecados, que dice: yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi falta, yo reconozco mi falla, yo necesito de Dios, porque dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Pero para ser salvo no hay que querer solamente. Hay que actuar, hay que dejar el pecado, hay que dejar la maldad, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios da es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor nos hablaba acerca, hermano, usted lo puede mirar en su Biblia si quiere, capítulo 24 versículos 7, 6, 7 en adelante de San Mateo. Jesús dijo: habrán guerras y rumores de guerras, habrán terremotos en diferentes lugares, habrán pestes. También dice la Biblia que será principio de dolores, os entregarán a tribulación. Jesús habló acerca de la persecución, cómo la iglesia iba a ser perseguida. Usted dirá: pero yo no veo que sea perseguida la iglesia. Hermanos, la iglesia fue perseguida durante muchos periodos, inclusive en el periodo romano. En el año 313, cuando Constantino de Constantinopla firmó el edicto de Milán, donde él declaró oficialmente la religión cristiana como religión del imperio, y cesaron, entre comillas, las persecuciones. Cuando Domiciano, Adriano, Vespasiano, hermano, Calígula, Nerón, entre otros emperadores, derramaron la sangre de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, cuando eran llevados a los coliseos, hermano, y soltaban los leones y los tigres, y la gente se deleitaba viendo cómo estos animales destruían al pueblo del Señor. Cuando Adolfo Hitler, también en el holocausto nazi, llevó a miles, 6,5 millones aproximadamente de judíos, y los encerró en cámaras de gas, prometiéndoles empleo en Alemania. Iban todos emocionados, contentos, pensando que iban a tener una ciudadanía alemana y un empleo fijo para sustentar sus casas, pero era una mentira. Eran llevados a campos de concentración, a cámaras de gas, donde fueron vilmente asesinados. Todo porque eran judíos, todo, hermano, porque siempre ha existido un antisemitismo, un anticristianismo, porque el diablo detesta la verdadera iglesia de Jesús. Al diablo le gusta ese creyente apagado, ese creyente apático, ese creyente que no ora, que no busca la presencia de Dios. Ese lo tiene contento al diablo. Pero ese que pelea, que guerrea, que ora, que ayuna, que vigila, que se mete con Dios, que escudriña la palabra, que predica el evangelio, pero ante todo que se guarda para Dios, ese es el que el diablo detesta. A ese es el que no quiere ver. Por eso la persecución de los cristianos nunca fue a gente débil o floja o mundana, no, fue al pueblo que verdaderamente se guardó para el Señor. Entonces mucha gente dice: pero yo no veo persecuciones hoy. Hoy no hay persecuciones, hoy no matan a nadie por predicar el evangelio. Hoy usted predica en una esquina y lo máximo que hace la gente es burlarse de usted. ¿Está loco?
Vaya, trabaje desocupado. No tiene nada más que hacer. Si mucho eso nos dirán. Pero aquellos hombres que dieron su vida por Dios, aquellos hombres, hermano, hay un libro llamado Locos por Jesús. Hay otro libro llamado Torturado por Cristo, del reverendo Richard Wurmbrand, donde él habla cómo, hermano, el evangelio en la cortina de hierro, Unión Soviética o Rumania, en tiempos pasados, cómo torturaban a aquellos que creían en la palabra del Señor, aquellos que confesaban a Jesús como Salvador. Pero hoy en día muchos hasta les da vergüenza decir que son cristianos. Hoy ya muchos no alaban, no exaltan, no bendicen, hermano. Hoy hay mucho pueblo que está apagado, que está muerto, que no entiende las señales del fin, que no comprende que Jesucristo viene pronto. Hoy vemos una iglesia apagada, una iglesia muerta, una iglesia que tiene que ser zarandeada para que pueda comprender los tiempos, para que pueda entender las señales. Hoy se está viendo un cristianismo diferente. Hoy nos está viviendo un cristianismo de devoción, de pasión, de compasión, de amor por el prójimo. No, hoy cada cual corre por su lado. Hoy no hay misericordia por las almas perdidas. Hermano, hoy lo que hay es engaño, hipocresía, falsedad. Hoy lo que hay es un montón de gente que no ha conocido el verdadero evangelio. Conocieron una religión, pero no han conocido a Dios. Apóstatas. Hoy lo que hay es cantidad de apóstatas. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo está diciendo ahí: nadie os engañe en cuanto a la venida del Señor, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces hoy no hay persecución, hoy hay apostasía. ¿Y qué era mejor, la persecución o la apostasía? En la persecución la gente se consagraba. En la persecución la gente buscaba más a Dios. En la persecución el hermano amaba más a su hermano. En la apostasía todo el mundo es cristiano. En la apostasía todo el mundo es teólogo. En la apostasía todo el mundo es escatólogo, hablando babosadas, cosas que no tienen profundidad exegética en la palabra del Señor, inventando cualquier cuento y engañando a los insensibles, hermanos, y a las personas indoctas que no escudriñan la Biblia. Hoy vemos por esos payasos parados en el altar, mimos parados en el altar. Hoy vemos cantidad de danza en la carne, gritería, bulla, hermano, pero no está el Espíritu de Dios. Hoy en día es más lo que se alaba y que se canta que lo que se escucha la palabra del Señor. Se le da más tiempo, hermano, al cántico. Hoy en día lo que escuchamos son testimonios y mensajes de prosperidad. Hoy en día no hay un estudio profundo de la palabra. Hoy en día no se lleva a las ovejas a la iglesia a beber de la palabra, a comer del maná, a probar el mensaje. Hoy en día, hermano, hay que predicar suave, porque si no la gente no le gusta. Porque si no la gente califica al pastor como un tirano, como un legalista, como un anticuado. Pero que el Señor reprenda al diablo. Prefiero ser ante el hombre un anticuado, un legalista y lo que me quieran llamar, pero al pecado hay que llamarlo pecado. Donde sea, no importa el país, no importa el púlpito, no importa la iglesia, hay que predicar esta palabra. Hay que hablar esta palabra, gústele a quien le guste, hermano. ¿Predica usted el evangelio? Gústele a quien le guste. ¿O hay privilegiados a los cuales no se les puede decir nada? No, hermano, Jesús nos predicó un evangelio de igualdad. Juan el Bautista predicó un evangelio de igualdad, tanto que la Biblia dice que Juan reprendía a Herodes porque tenía a la mujer de su hermano. Y dice la Biblia que Herodes lo odiaba y buscaba ocasión para matarlo, pero no lo mataba porque Juan era tenido como profeta entre el pueblo. Pero una ocasión en un cumpleaños, Herodías, dice la Biblia, hermano, que la hija de la mujer de Herodes empezó a danzar y aquel hombre le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo doy. Aquella joven le pregunta: madre, ¿qué le digo a él? Me ha dicho que lo que le pida. Le digo: pídele la cabeza de aquel que nos perturba.
de aquel que nos acosa, de aquel que nos acusa, perdón, de aquel que nos persigue. Pídele la cabeza de aquel que no nos deja la vida tranquila, aquel que dice que estamos en pecado. Pídele la cabeza de aquel. Y aquella fue y le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué dice la Biblia? Que Herodes se entristeció, pero aún así mandó la orden que le mocharan la cabeza a Juan. Pues hermano, es mejor que nos mochen la cabeza, hermano, a cambiar la palabra que Dios nos ha entregado en tantos años. Es mejor morir, hermano, de rodillas ante Dios, que morir o vivir mejor de pie ante los deleites del mundo y del diablo. Por eso la iglesia tiene que entender esta palabra. El apóstol Pablo ahí dice, hoy dice la Biblia: nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe que un día se creyó. La apostasía, hermano, es mezclar lo que el Señor le dio. La apostasía nos habla de sincretismo religioso. Nos habla de mezclar o colocar cosas que Dios no ha mandado para traer las masas, para que la gente venga. Pero no hay que hablarles del pecado, no hay que reprender lo malo, porque la gente se asusta y la gente se va. Yo digo que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero el que quiere vivir engañado, pues tendrá que darle cuenta a Dios, hermano. Por eso Pedro dice allí: el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Si Cristo llegara hoy, ¿te irías con el Señor? Si el Señor nos levantara en este momento, ¿te irías con el Señor? Si el Señor llegara esta noche o mañana, usted dirá: pero ¿qué va a llegar mañana ni hoy? Él se demora. ¿Usted por qué lo sabe? Si Jesucristo dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿quién puede decir que Cristo viene hoy o no? La pregunta es: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Estás guardando la palabra de Dios? Porque hoy muchos siguen la apostasía. Hoy muchos no quieren, hermanos, someterse a esta palabra, guardar la palabra. Hoy muchos no quieren. Por eso usted ve tantas divisiones, tantos grupos, tantas herejías, tantas sectas en el mundo entero. No solamente en Estados Unidos o en Colombia, en el mundo entero. Eso se llama apostasía, donde cualquiera, hermano, se autoproclama pastor, donde cualquiera da la Santa Cena, donde cualquiera hace un bautismo, donde cualquiera hace un matrimonio. Y le preguntan: ¿y a usted quién lo autorizó para dar una Santa Cena, para dar un bautismo o celebrar una ceremonia? Y dicen: el Señor en mi habitación descendió y me dijo: te nombro ministro para las naciones. Cuando la Biblia habla de un conducto regular, no olvide que hasta el año 100 estuvo la iglesia primitiva, hermano. Y el año 100 en adelante siguió la iglesia posapostólica. ¿Qué era la iglesia posapostólica? Era la iglesia que venía de las manos de la iglesia primitiva. Y después de la iglesia posapostólica o el periodo posapostólico, vino el periodo medieval. ¿Y qué era el periodo medieval de la iglesia de Cristo? Pues los hermanos que vivían en el tiempo medieval recibieron de los posapostólicos, o sea, los discípulos de los apóstoles, la palabra de Dios. Y después de ello vino la reforma de Martín Lutero. ¿Y qué hizo Martín Lutero, hermano? Revivió lo que estaba oculto, tapado o muerto. Martín Lutero colocó las 95 tesis en la puerta. ¿Qué eran las tesis de Martín Lutero? Versículos bíblicos. Versículos bíblicos, hermano, traducidos de un idioma al otro idioma diferente, porque a la gente no la dejaban leer la palabra. Y empieza la reforma. Pero después de esa reforma vino otro periodo, y fue el periodo de los avivamientos en el año 1900. Y después que terminó ese periodo vino el neopentecostalismo, que es lo que vivimos en el día de hoy nosotros. O sea que desde la iglesia primitiva hasta el neopentecostalismo hay más de 2000 años. Y la pregunta es: ¿se conserva la misma palabra? ¿Se conserva la misma palabra? ¿Se está predicando hoy lo que predicaron los apóstoles?
se está bautizando hoy como bautizaron los apóstoles. Se está procediendo en la congregación, en los ministerios, como los apóstoles lo hacían. Cuando el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles nos habla, hermano, acerca de la comisión de Pablo para la obra misionera, pero también nos habla de que habían pastores, habían profetas en la iglesia, pero que todos eran dirigidos, que todos eran guiados por el Espíritu de Dios. El capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles nos habla del concilio de Jerusalén, cómo se reunieron los apóstoles para tocar un tema en cuanto a los gentiles, qué podían hacer y qué no podían hacer. Y dice la Biblia que pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, porque ellos tenían en cuenta al Espíritu Santo. No era lo que ellos quisieran hacer, porque hay que pedirle la guianza al Espíritu Santo de Dios. Y como yo sé que el Espíritu Santo me está respondiendo, cuando el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Pero hoy en día, hermanos, la gente se está dejando llevar de las visiones, de los sueños, de las experiencias personales y no de la palabra. No olvide que el diablo es diablo no por viejo, sino por diablo. Porque mucha gente dice que el diablo es diablo por viejo. No, no es por viejo, es por diablo. Porque él se rebeló contra Dios. Porque él dice en la Biblia, capítulo 14 de Isaías y 28 de Ezequiel, nos lo habla claramente. Hermano, él es diablo no por viejo, porque se halló maldad en él, porque le llevó la contraria a Dios, porque no se le sometió a Dios. Y hoy en día la apostasía, eso es lo que nos habla a nosotros. Cantidad de grupos, cantidad de gente que no sabe de dónde salen, de dónde aparecen, quién es el fundador de la misión o del lugar donde está, si verdaderamente ese varón fue guiado por el Espíritu de Dios. Y ese alimento que lo está dando a la iglesia, ese alimento que le está dando al pueblo, y el pueblo está comiendo ese alimento. Y como dice segunda de Pedro, capítulo 2, 1 en adelante, y ahí nos habla de que hubieron profetas falsos entre el pueblo, como harán entre vosotros, dice la palabra del Señor, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Por eso la iglesia tiene que volver a la palabra de Dios. Usted tiene que volver a la Biblia. Usted tiene que volver a escudriñar, a desempolvar la Biblia. Tiene que volver al menos, hermano. Al menos tiene que hacerlo. No sé cuántas veces en la semana, pero que no pase la semana sin escudriñar la palabra. Es que no me queda tiempo, es que mantengo cansado, es que mantengo cansado, es que mantengo aquí, mantengo allá. Por favor, siéntese a escudriñar la palabra. Hermano, ve usted a su esposa escudriñando la palabra. Hermana, ve usted a su esposo escudriñando la palabra. ¿Por qué la gente está torciendo? Porque no escudriñan la palabra. Hermano, la Biblia es como un GPS. Cuando usted le pone la dirección, usted llega ahí a donde usted necesita llegar. Y usted se tuerce, el GPS vuelve y lo redirecciona. Dice redireccionando, ¿cierto que sí? Y lo pone otra vez al punto donde tiene que llegar. Pero si usted no escudriña la palabra, si usted solamente se alimenta de YouTube y de Facebook y cuanto predicador escucha y no escudriña la palabra, usted va a terminar desviado. Usted va a terminar apartado, descarriado, creyendo por allá en lo que no tiene que creer. Pero si usted es una persona que habla bíblicamente, que expone bíblicamente, Martín Lutero colocó las tesis. ¿Qué es una tesis? Una enseñanza que tiene que ser demostrada. Y no solamente las colocó, las explicó y dio, hermanos, su opinión sobre cada una de ellas, sustentándolas. No hablar por hablar, sino con un sustento bíblico y creo yo exegético, llevándolo del hebreo o llevándolo del griego
al alemán para que la gente lo entendiera tal y como estaba escrito, porque no es como yo quiero predicar o como yo quiero enseñar o como me parece a mí, es como está escrito. El apóstol Pablo decía siempre esa frase: como está escrito, como está escrito. No lo digo yo, lo dice el Señor, porque no es lo que yo piense ni lo que yo quiera, es como está escrito. ¿Cuántos bendecimos a Dios? ¿O a usted le gusta que lo lleven engañado? ¿O a usted le gusta vivir engañado? ¿Le gusta vivir engañada? Cuando tenemos todos el acceso a la palabra del Señor. Mirando, hermano, unos libros de historia leía donde habla de que en un tiempo atrás tener la Biblia era como tener un Ferrari en la casa, que cualquiera no tenía los escritos, los rollos, los pergaminos en cuero. Solamente los hombres del más alto nivel social. Pero hoy todo mundo puede tener la Biblia. En Amazon usted encuentra Biblias a $5. Hoy cualquiera puede tener la Biblia y la gente la menosprecia. Jesús dijo: escudriñad las escrituras. El pueblo tiene que escudriñar las escrituras, tiene que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra, hermano. Dele tiempo a la palabra. No solamente lea un salmo. Ya leí el salmo del día. Mi pastor, nada me faltará. Amén, voy a trabajar. Dele tiempo a la palabra. Así como le da tiempo al Facebook, así como le da tiempo a YouTube, así como le da tiempo al internet, al amigo, a la vecina, no sé, al trabajo, a las cosas. Dele tiempo a la palabra de Dios. Cuando usted es una persona bibliocéntrica, a usted nadie lo desvía, a usted nadie le quita la convicción, a usted nadie lo engaña. Por eso segunda de Pedro capítulo 3, donde empezamos, mira el versículo 1. Quiero mostrarle el versículo 1. ¿Cómo empieza el apóstol Pedro hablando? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué dijo Pedro a esta iglesia? Los quiero exhortar. Los quiero exhortar. Y dice después: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro allí? Las palabras que fueron dichas por los profetas, ¿dónde están? En el tiempo de Pedro no existía, hermano, el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. No existía el Nuevo Testamento. Apenas estaba formando. Pero sí existía la Tanakh. La Tanakh era desde el libro de Bereshit, que es Génesis, hasta Malach, que es Malaquías. Y el apóstol Pedro está citándole a la iglesia universal, porque el apóstol Pedro no le escribió a una iglesia en específico como Pablo, que le escribió a los corintios, a los efesios, a los colosenses, a los de Galacia. Y de acuerdo a cada tema que le enviaba, o cada carta, o cada epístola, que es carta breve, estaba hablando de un problema que estaba ocurriendo en aquella congregación. El apóstol Pedro no está haciendo así. Está mandando unas epístolas universales. O sea, que todos tenían que leerlas. Los filipenses, los de Corintios, los de Gálatas, los colosenses, todos tenían que leer esa palabra. Y les está diciendo a ellos que tengan en memoria las palabras antes dichas por los profetas, por los apóstoles que han mandado cartas, y por el Señor. Que la iglesia deje de comerle cuento al diablo y deje de andar creyendo en lo que no tiene que creer. Que tiene más bien que dedicarse a escudriñar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Que tiene que comer palabra.
que tiene que sentarse y deleitarse y darle tiempo, darle horas al estudio de la palabra. ¿Sabe por qué hoy en día mucha gente no tiene preguntas? Porque no escudriñan. Porque el que escudriña siempre tiene preguntas, siempre tiene inquietudes. Pero el que no escudriña le da lo mismo, porque como no escudriña, no va a tener preguntas. Y dice en el versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días, diga lo que dice allí, vendrán burladores, andando según sus propios deseos, concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Burladores diciendo: bueno, ustedes que tanto hacen bulla en esos templos, gritan en las esquinas: Cristo viene, el fin viene, Cristo viene. Mas como en los días de Noé, así será bueno, ustedes tanta bulla, ¿qué hacen? ¿Dónde está Cristo, pues? Ya tengo 80 años y desde que era niño escuchaba que Cristo viene. Ya tengo 100 años y escuchaba siempre que Cristo viene. Cuando yo era pequeño escuchaba que Cristo viene. Cuando usted era pequeño, estoy seguro que escuchaba que Cristo viene, ¿o no? Aquí preguntan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué Cristo no ha levantado la iglesia? Hay una sola respuesta, y Pedro la da más adelante: porque el Señor no quiere que nadie perezca. Aún la iglesia, hermanos, si Cristo llegara, mucho pueblo se va a quedar. Mucho pueblo de Dios con Biblias, con corbatas, con sacos, con templos, con todo se va a quedar. ¿Por qué? Porque ser creyente no es solamente andar con una Biblia, es respetar a Dios, es amar al prójimo, es someterme a la palabra, es guardar la palabra, no lo que yo quiera hacer, no lo que me vengan gana a mí hacer. No es lo que yo pienso hacer. Yo no puedo cambiar el evangelio, porque el evangelio viene de hace más de 2000 años. Para yo cambiarlo tendría que devolver al pasado, y aún así Dios no hubiera permitido que lo cambiara. Capítulo 1, versículo 1 en adelante de Gálatas, el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas insensatos y les dice: si nosotros o un ángel del cielo bajare y os predicare otro evangelio, que sea anatema. Pero la gente hoy está queriendo un evangelio todo raro, un evangelio moderno, mundano, un evangelio donde no hay respeto, donde no hay búsqueda de Dios de verdad, un evangelio emocionalista, donde lo que les importa es el dinero nomás. No importa cómo esté la gente, lo que importa es llenar las arcas. Donde se habla de un mensaje solamente de que Dios te va a levantar varona, Él te va a dar empresas, fábricas, donde se habla de la motivación espiritual. Y el verdadero creyente tiene que ser sufrido, tiene que ser perseguido. El verdadero cristiano tiene que ser perseguido. Pero hoy en día ya está libros para la depresión de los cristianos, para el estado bipolar de la iglesia, para la desesperanza, para el sufrimiento. Hasta hay una que llama pare de sufrir. ¿Y a usted quién le dijo que hay que parar de sufrir? Si yo lo que leo en la Biblia es algo muy diferente. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, pare de sufrir. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Muchos no quieren tomar la cruz. Muchos quieren ser aplaudidos por todos. Negativo. Al árbol con frutos se le tira piedra, al árbol seco nadie lo mira. Jesús sufrió en la cruz
el oprobio, la persecución, la traición, el menosprecio. Capítulo 53 de Isaías lo habla. El siervo de Dios herido. Mira, hermano, el capítulo 5 de Apocalipsis lo habla. El cordero inmolado. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero ser creyente pero sin sufrimiento. Entonces nunca podrás ser creyente. Nunca podrás. Porque es necesario, capítulo 8, verso 18, y no estoy mal, de Romanos, dijo el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, Pablo lo dijo claramente. Tengo por cierto, estoy seguro, a mí no me cambia nadie la forma de pensar. Y el que quiera ir a los cielos tiene que pasar persecución, tiene que sufrir, tiene que pasar momentos duros, difíciles. Pero ustedes están vendiendo un evangelio de prosperidad, un evangelio de emoción, un evangelio donde la gente hace lo que le da la gana. ¿A usted quién le dijo eso, hermano? El evangelio es de sumisión, de sujeción, de respeto, de amor, de obediencia, pero ante todo de compromiso con Dios, donde yo no le digo al Señor, vengo a cambiar, sino que tienes que cambiarme tú a mí. Yo no quiero cambiar tu palabra, ni tus mis votos, ni tus mandamientos, ni tus preceptos, ni estatutos. Yo necesito que tú me cambies a mí. Donde yo necesito, Señor, ser quebrantado, ser tratado. Yo necesito que tú obres en mi vida. Pero hoy muchos quieren cambiar a Dios y cambiar hasta la Biblia, porque la han cambiado. Por eso las versiones modernas no las compren, no bote su dinero en eso, hermano. Las mejores versiones son las antiguas. La Biblia del oso o la Biblia 1909 con el texto griego. La 1900 esta que tenemos está alterada, todos lo sabemos. Versiones como la nueva versión internacional o la Biblia 2000 o otras Biblias más modernas están contaminadas. El hombre ha manipulado la palabra, acomodando el evangelio a la gente. Pero yo no puedo acomodar la gente, el evangelio a la gente, y no que la gente tiene que acomodarse al evangelio. Porque no es lo que yo quiera, no es lo que yo diga, no es lo que usted quiera, lo que usted diga, es como está escrito. Así tiene que ser. Y eso no lo cambia nadie. Eso no lo puede cambiar nadie, amado hermano. Por eso hoy en día usted ve cantidad de gente diciendo que va para el cielo. Pero capítulo 7, versículo 21 del libro de Mateo, vemos algo muy diferente. Y si gusta, miremoslo y verá cómo nos habla Mateo capítulo 7, versículo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que lo busquemos. Ábralo en su Biblia, aunque está en la pantalla, pero no importa, ábralo en su Biblia para que usted lo pueda ver, para que usted lo pueda apreciar. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que yo tengo que entrar porque yo, no, hermano. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ay, canta muy lindo, pero no hace la voluntad de Dios. Predica muy lindo, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice allí, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y la gente cree que por ser bautizados, que por tener una Biblia y una membresía en la iglesia, va para el cielo. Están equivocados. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la Biblia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, hermano, ¿de cuál día habla la palabra allí? Porque habla de un día o no. Habla de un día, ¿cierto que sí? ¿Habla de un día o no habla de un día? En aquel día
Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que estés en la presencia de Dios. Porque aquí en este momento todos nos vamos para el cielo según nosotros. Pero el que conoce es el Señor. Y en aquel día, cuando suene la trompeta o cuando moramos, nos daremos cuenta, y ojalá que no sea tarde, cómo andábamos nosotros en esta tierra. Alabado sea el Señor. Cómo estábamos nosotros aquí en la tierra. Y dice después: no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Características pentecostales: profetizar, echar fuera demonios, sanar enfermos. Capítulo 16, verso 16 del libro de Marcos lo habla. Estas señales seguirán a los que creen. Están reclamándole: Señor, pero es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos, los demonios se iban en el nombre de Jesús, y en tu nombre las enfermedades salían de los cuerpos. ¿Y por qué entonces usted nos usaba si no éramos sus hijos? Hay diferencia entre Dios usar a alguien y alguien usarlo de Dios. Alabe al Señor, hermano. Hay diferencia entre Dios usar a alguien y alguien usar al Señor. Hay diferencia entre usted prestarle algo a alguien y esa persona tomarlo sin permiso de usted. Ahí le están reclamando: es que en tu nombre lo hicimos. No lo hicimos en el nombre de Siddhartha, ni Confucio, ni Mahoma. Fue en tu nombre. Dios: sí, ustedes lo hicieron en mi nombre. Ustedes usaron lo mío y les resultó, y la gente fue sana, y hablaron lenguas, sanaron enfermos. Pero yo a ustedes no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Porque alguien puede conocer de Dios según, pero si Dios no sabe quién es. Y él le responde en el capítulo 7, mírenlo, ahí estamos leyéndolo, verso 22. 23 dice: y entonces les declararé, ¿qué dice allí? Nunca, never, los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿por qué les dijo hacedores de maldad? Si profetizaban en el nombre de Jesús, si sanaban enfermos en el nombre de Jesús, si echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? ¿Por qué no los reconoce como su pueblo, como su iglesia? Porque Jesús dijo también claramente: por sus frutos los conoceréis. Vamos a mirar capítulo 12 de Mateo más adelante. Voltea la Biblia, amado hermano. Para eso es la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 12. Y a su nombre. Mira, hermano, lo que dice allí la palabra de nuestro Señor en el capítulo 12. Quiero que miremos, hermano, en el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque por la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Él les dijo: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis echar fuera demonios en mi nombre siendo malos? ¿Cómo podéis orar por los enfermos siendo malos? ¿Cómo podéis profetizar en mi nombre siendo malos?
Hermano, Dios me utiliza profetizando, Dios me utiliza orando por los enfermos, Dios me utiliza echando fuera demonios. No se gloríe por eso, no se regocije por eso, hermano, no se goce por eso. Porque Jesús también 70 varones dijeron: Señor, aún en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Él les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaros que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero la gente hoy busca más eso, fama. La gente busca más eso, hermano, que uy, como lo usa, uy, como la usa Dios, uy, varón de Dios, qué mujer, qué hombre. El hombre de Dios, la mujer de Dios no usa gloria de hombres, hermano. El hombre y la mujer de Dios le dan pedradas en vez de aplausos. Apréndaselo. Si no, mire los hechos de los apóstoles. Si no, recibían piedra por doquier, por toda parte. No aplausos, sino piedra, hermano. Pero hoy en día la gente busca aplausos. Estamos en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Y los pastores estamos delante de Dios en obligación a enseñar a la iglesia a que conozca a Dios. Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero la gente dice: Dios es amor. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquel que no se arregle con Dios, y aquel que no se arrepienta, y aquel que no ande bien con Dios, pues esto es lo que le espera, que el Señor le diga: apartado de mí, nunca te conocí. Aunque cargabas Biblia, aunque ibas a los cultos, aunque cantabas, aunque predicabas en el altar, aunque dabas sermones hermosos, aunque ganabas almas para mí, pero yo nunca te conocí. Y la gente está estrellada. Hoy en día la gente está equivocada, hermano. Creen que a Dios lo pueden engañar. Creen que pueden hacer lo que les da la gana. Coger la escritura como un juego. Las cosas de Dios se respetan, hermano. Y aquel que no respete las cosas de Dios, pues que se atenga a lo que le viene. Debe de atenerse a lo que le viene. Qué triste uno estar ahí esperando que el Señor a uno lo lleve al reino de los cielos. Cuando venga un demonio y le diga: ¿y tú para dónde crees que vas? Yo voy para el reino de los cielos. He comido y bebido en la casa del rey. He predicado el evangelio. He repartido tratados. Iba a la iglesia, ofrendaba, diezmaba. Era fiel con Dios. Y le dice el demonio: pero si tú eras tan fiel con Dios, ¿por qué vine yo por ti? No, yo no entiendo. Hay un error. No hay errores. Vea, aquí en la tierra sí hay errores. Aquí en la tierra al impío lo exaltan y al justo lo condenan. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra un juez le puede comprar con dinero y declarar inocente al culpable y culpable al inocente. Aquí en la tierra. Pero en el cielo no. Y la Biblia habla de la parábola de la fiesta de bodas. ¿O no lo habla la Biblia? No lo contó Jesús, que había uno que no estaba vestido de bodas. Todos vestidos de bodas. Habla de la santidad, habla de las bodas del Cordero, habla de la salvación. Y había uno que estaba vestido diferente. Amigo, tú no estás vestido de bodas. ¿Qué haces aquí? Dice la Biblia que dijo el Señor: cogedlo, atadlo, amarradlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Dios no comete errores. Usted y yo cometemos errores, pero Dios no comete errores. Una persona que se muera con Cristo en santidad nunca va a ser llevada al infierno, jamás. ¿O será que en el capítulo 19, hermano, del Evangelio según San Lucas, donde la Biblia nos habla del rico y Lázaro, será que hubo un error? Capítulo 16, perdón, verso 19 en adelante. Lucas 16, 19 en adelante. ¿Hubo un error? ¿Será que el ángel que mandaron por el rico se llevó fue al pobre? Y que cuando llegó al seno de Abraham, dijo a Abraham: ¿a quién trajiste tú? Pues me traje a este pobre lleno de llagas que estaba allá. Ay, ¿cómo se le ocurrió? Era el rico.
Ay, pero ya qué vamos a hacer, pues dejémoslo aquí. Y de pronto el rico en el infierno, en el Hades, diciendo: pero ¿por qué, Señor? Si yo era un hombre rico, de la alta sociedad, que tenía dinero, de renombre, que comía bien, ¿y por qué me mandaste al infierno, Dios? Ay, qué pena, fue que el ángel se equivocó. Hermano, Dios no se equivocó. El rico se condenó no por su dinero. El pobre se salvó no por su pobreza. El rico se condenó por su orgullo, porque no conocía a Dios, por su arrogancia. Un creyente no puede ser arrogante. Un creyente tiene que ser humilde, hermano. El pobre se salvó no porque estuviera alguien dirá: yo me voy a salvar, pastor, porque no tengo dónde caer muerto. No, hay muchos pobres en el infierno. ¿Por qué se salvó el pobre? No por su posición económica, porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque era un hombre humilde, porque era un hombre que buscaba de Dios. Pero aquel hombre rico pensaba que como tenía poder, iba a hacer lo que quería. Y eso pasa en esta tierra. ¿Usted no ha visto que el poderoso cree que puede hacer lo que quiera porque tiene poder? Pero no, en el reino de los cielos no es así. Como aquella mujer: Señor, pon un hijo mío a tu derecha y otro a tu izquierda. Dijo: mujer, en la tierra los hombres se pelean y se enseñorean de los hombres y hacen lo que usted dice, pero en mi reino no será así. El que quiera ser grande será el más pequeño. Entonces, amados hermanos, por eso la palabra de Dios no lo habla. Muchos van a decir aquel día: Señor, en tu nombre. Pero ese día muchos lastimosamente van a dar cuenta que perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo. Entonces el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el aumento de pecado. El capítulo 3, verso 1 al 5 de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5 dice: vendrán hombres amadores de a sí mismos, o sea, orgullosos. Y el orgullo es un pecado mortal. Satanás fue echado por orgulloso. Por eso el orgullo no es de Dios. Lea lo que ahí está en la Biblia, hermano. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: hombres amadores de sí mismos, etcétera. Son señales que Cristo viene pronto. Hoy muchos predican a Cristo por envidia, otros por ganancias deshonestas, pero otros de buena voluntad. Han convertido las cosas de Dios en un negocio. No se está predicando la verdad, porque la gente dice: si predico la verdad, se me van de la iglesia todos. ¿A usted quién le dijo que un hijo de Dios se va a ir de la iglesia? ¿A usted quién le dijo que un hombre, una mujer centrada con la palabra de Dios en su corazón, según Josué capítulo 1 en adelante, cuando dice esta palabra que tiene que estar en los postes de tu casa o en tu corazón, va a decir que no? Al contrario, la iglesia tiene que exigir la palabra de Dios. Usted tiene que decir: pastor, predique contra el adulterio. Pastor, predique contra la fornicación. Pastor, predique contra la borrachera, contra el vicio, contra la droga, contra todo lo malo, el orgullo. Predique, pastor, contra la mundanalidad. No, hermano, porque si predico la gente se me va y quedo solo. ¿Y quién me diezma? ¿Y quién me ofrenda? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. La iglesia tiene que animar al pastor a que predique la buena doctrina. Le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y delante de los hombres que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, si un mensaje no tiene exhortación, edificación y consolación, es perder el tiempo escuchando ese mensaje. Es perder el tiempo escuchando ese mensaje, porque la Biblia misma no lo habla. Tiene que haber exhortación. Tiene que haber exhortación. Pero hoy la gente no quiere que se le exhorte.
Hoy, hermano, un mensaje fuerte. Ay, no, el pastor me lo echó todo a mí. Hermano, ese mensaje me lo echó todo a mí. ¿El pastor conoce su vida? ¿El pastor es una bruja que anda en la escoba de casa en casa, viendo a ver qué habla, qué dice, cómo va, qué actúa o qué piensa? Más bien no era el Espíritu de Dios, que sabe dónde estás tú, dónde estoy yo. ¿Acaso la Biblia no habla que Asael, hermano, que era un rey, hizo una reunión, hermano, con Ben-Hadad, y dice la Biblia de que dijeron: alguno de vosotros es del rey de Israel? ¿Cómo así, rey? Sí, uno de ustedes es del rey de Israel, porque todo lo que yo digo aquí, el rey de Israel ya lo sabe. Si voy a atacarlo, el rey de Israel se prepara. Dígame la verdad, ¿quién de ustedes es del rey? Decimos en Colombia, acá hay un sapo. ¿Quién me está sapeando? Todos callados, hermano. Y se paró uno. Uno se paró y dijo: discúlpeme, señor rey, no que alguno de nosotros sea del rey de Israel, sino que en Israel hay profeta, y todo lo que mi rey diga, aún en su cámara más secreta, el profeta lo ve, lo sabe y se lo cuenta al rey. Entonces el rey se enfadó. ¿Cómo se llama ese profeta? Se llama Eliseo. Vaya, busquen a Eliseo, maten a Eliseo, para que Eliseo no le siga contando al rey lo que queremos hacer con ellos. Y dice la Biblia, hermano, que le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotam. Y se fueron donde Eliseo para matarlo. Todas las tropas, hermano, los caballos, todos. Cuando Jensi se levanta temprano, no sé, quizá, hermano, a mojarse la cara. Cuando mira alrededor de él, carros, caballos, jinetes, hermano, ese hombre quedó mudo y corre donde el profeta, varón de Dios, carros de Israel y su gente a caballo. Nos tienen rodeados, nos van a matar. Pero Eliseo sale, observa a la multitud y van a matarlo. Pero Eliseo ora por el varón y dice: oh Jehová, abre los ojos de este varón para que vea que son malos que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y cuando ora por él y se abren los ojos espirituales, ve carros de fuego con caballos de fuego, hermano. Ve la gloria de Dios. Vio que no estaban solos. Vio que el profeta era el varón de Dios. Y el Señor se los entregó y los confundió y se marcharon y no les pudieron hacer daño. Amado, amada hermana, se necesita el mensaje bíblico, gústenos o no nos guste. La palabra tiene que ser predicada como está escrita. La palabra a nadie se le acomoda. Llevo 23 años pastoreando y nunca le he acomodado un mensaje a nadie. Yo hablo lo que el Espíritu de Dios me dé. Doy lo que el Señor ponga en mi corazón. Gústele a quien le guste. Me han amenazado con pistola, me han amenazado con machete, me han amenazado con piedra, me han amenazado con puñales, pero aquí estoy. Yo me muero cuando Dios quiera que me muera, no cuando cualquier hijo del diablo me quiera matar. Y como el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, hermano, la apostasía no puede entrar a la iglesia. No dejemos que la apostasía se nos meta al templo, se nos meta a la iglesia, hermano. Hermana, ande como una hija de Dios. Varón, ande como un hijo de Dios. Deje de jugar con Dios. Deje de jugar con el evangelio. Respete las cosas de Dios. Si usted no respeta las cosas de Dios, usted va a ver la mano de Dios.
Porque Dios no es un títere, un muñeco. Dios no es cualquiera para que lo cojamos como queremos, hermano. Dios es un Dios de respeto. Por eso la Biblia dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. ¿De qué sirve decir Señor, Señor, si andamos en desobediencia, si andamos en pecado, con cosas malas ocultas, en adulterios, fornicaciones, hasta en hechicería? ¿Cuánto pueblo de Dios hasta practica, hermano, lastimosamente esos rituales? Van, porque yo lo hablo porque he visto y he conocido de gente que han ido donde hechiceros a que le lean el tabaco, a que les tiren las cartas. Usted dirá: ese no es cristiano. Lo mismo digo yo: ese no es cristiano. Llevando el nieto, dice que a que le curen el mal de ojo. Una hermana llevó al nieto a que le curen el... Yo le dije: Señor, reprenda al diablo. La Biblia dice que Ocosías cayó por la ventana y mandó a los siervos donde Belzebú, dios de Ecrón, a preguntar si había de sanar. Y en aquel viaje se encontraron a Elías. Y les preguntó el profeta Elías: ¿para dónde vais vosotros? Respondieron: pan de Belzebú, dios de Ecrón, porque Ocosías, el rey, cayó por la ventana y está grave. Y vamos a preguntarle al dios de Ecrón si él sana. Y le dijo el varón de Dios Elías: dile al rey de Israel: así dice Jehová, ciertamente no te levantarás, sino que morirás. ¿Acaso no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebú, dios de Ecrón? Hermano, Dios se enfadó y ese hombre se murió y se condenó. Igual que Saúl. Saúl murió porque fue donde una hechicera, la pitonisa de la tierra de Endor. Ese varón se murió porque se suicidó y se condenó porque no se alejó de las cosas de Dios. Las cosas de Dios hay que respetarlas, son serias, son santas. Pero la apostasía hace ver como si la iglesia fuera un negocio, una empresa. Amado hermano, la iglesia no es un negocio, ni una empresa, ni un organismo. La iglesia es el cuerpo de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que derramó su sangre por nosotros, de aquel que dio su vida. Él no vino en vano del cielo a la tierra, no, Él vino y pagó un precio. Por eso la Biblia dice: no creáis que Dios tendrá por inocente a aquel que pisoteare la sangre del cordero. No crea, hermano. Las cosas de Dios se respetan o se hacen respetar del que sea, aún, hermano, aún hasta de nuestra propia familia. Porque a veces, como es familia, no, hermano, aquí no vale que porque es familia. Las cosas de Dios se respetan y punto. Y ese es el mensaje. Por eso Pedro, cuando empezamos a leer la palabra, decía allí: ellos ignoran ciertamente que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra y están guardados para el día final, donde los cielos encenderán y la tierra y las obras serán quemadas y los elementos se fundirán. Todo esto va a ser destruido, todo esto va a ser quemado, todo esto va a terminar algún día, hermano, tarde que temprano. Los mejores templos, los mejores edificios, las mejores avenidas, los palacios, no va a quedar piedra sobre piedra, todo se va a fundir. La ciencia, la NASA ha dicho que el fin del planeta Tierra será el calentamiento global, y eso ya lo decía el apóstol Pedro hace más de 2000 años atrás. Pedro ya dijo que era un calentamiento global. Hermano, todo lo que la ciencia diga lo está confirmando, porque la palabra lo hablaba hace mucho tiempo. Iglesia, hay que abrir los ojos, hay que buscar a Dios, hay que meternos con Dios, hay que dejar tanta liviandad, hay que dejar tanto cuento, hay que dejar tanta cosa. Métase con Dios, o es de Dios o no es de Dios, o eres frío o eres caliente, pero deja de ser tibio. Deja de ser tibio. Decídete. Decídase, porque así usted no va a llegar a ningún lado. Así no llegamos a ningún lado antes que sea tarde, porque la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar. Y después, lo que viene para esta tierra serán 7 años de gran tribulación, donde se levantará el anticristo, hermano, y todos los descarriados, apóstatas, fríos, indiferentes, hermano, todos los que se queden del arrebatamiento de la iglesia van a tener que adorar a la bestia, recibir la marca en su frente,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, dice el apóstol Pablo allí, dice de que un espíritu de error se apoderará de ellos por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía espíritu u operación de error para que crean a la mentira. Todo aquel que no quiere creer hoy en esta palabra, en esta verdad, pues le va a creer a la mentira lastimosamente, hermano. Lo va a tener que hacer, no porque lo digo yo, porque lo dice la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro está advirtiendo a la iglesia y también a la humanidad entera que Jesucristo viene. Él es el Adón, el Señor. Él es el Melech, el Rey. Él es nuestro Elohim, nuestro Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si usted y yo no andamos conforme a como Él quiere, no tenemos excusa cuando nos diga: ¿quiénes sois vosotros, apartados de mí, hacedores de maldad? Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta hora. Aleluya. Puede alabar a Dios si es capaz, hermano. Si puede alabarlo, alábelo en esta hora. Aleluya. Si puede alabarlo, alábelo. Si es capaz de alabarlo, alábelo en esta hora. Oh, te adoro, Señor. Esta palabra la he escuchado yo por muchos años y no vamos a cambiar esta palabra por nada. Oh, Señor, ayúdanos. Toda tuerca floja, Señor, a apretarla, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser tibios. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, a dar este mensaje, Padre amado. Ayúdanos a guardar tu palabra. Oh, Señor, queremos serte fieles, Padre. Oh, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor amado. Ayúdanos, Dios de poder, a guardar tu palabra, a serte fieles, Señor, a buscar tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir tu gloria, no gloria de hombres, Padre amado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Oh, Señor, ayúdanos a ser trompetas en estos últimos tiempos, Padre, a ser portadores, atalayas de esta palabra, Señor amado, a no callar, Señor, a dar este mensaje a las naciones, Padre, al mundo entero, Señor, en medio de esta apostasía, en medio de tanta maldad que aún ha entrado a los atrios, Señor. Oh, Dios mío, obra, Padre. Llévate esa frialdad, ese enfriamiento, Señor amado, eso que impide que tu pueblo te alabe, Señor. Tu palabra dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ya no hay ríos de agua de vida, ya no hay manantiales, porque hay sequedad. Pero dile a Dios en esta hora: Señor, yo reconozco que me hay sequedad. Por eso me duelen estos mensajes, Señor, y me golpean, porque me hay sequedad. ¿Te acuerdas antes? ¿Te acuerdas cuando tú oías estos mensajes, los de Gigi Ávila? Cuando oías los mensajes de Jorge Rasky, cuando oías los mensajes de Luisemio Ortiz, unas palabras fuertes, y te gozabas. Pero hoy muchos se duelen. Hoy muchos están levantando una generación que no conoce a Jehová ni las obras que Él ha hecho. Una generación que no sabe qué es sufrimiento. Una generación que desconoce, porque no escudriña, porque no investiga. Pero tú que conoces, hermano, hermana, dile al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame a serte fiel, Dios, a ser cada día mejor. Ayúdame a guardar tu palabra, Dios. Oh, Señor, glorifícate. El profeta Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Oh, el pueblo claudicaba como claudica hoy también. El pueblo no sabe si seguir o descarriarse, si avanzar o no avanzar, porque el pueblo no conoce verdaderamente a Dios. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Dile: yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Dios. Si tú conoces a Dios, vas a entender esta palabra. Si tú conoces a Dios, vas a ser ministrado por esta palabra.
Pero si no, te va a golpear, te va a doler, te va a lastimar hasta las entrañas. Pero si tú pones tu vida en las manos de Dios, el Señor va a orar en tu corazón, en tu vida. Oh Señor, te adoramos. Oh Señor, te bendecimos. Te damos honor y gloria a ti. Te damos adoración y alabanza a ti, Señor. Oh Padre, mira esta generación, esta iglesia que se ha levantado en los últimos tiempos. Oh Señor, mira tanta música sensual, tanta música carnal, tanta música que no nos lleva a tu presencia, sino al mundo, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, a esos cánticos. Ayúdanos, Señor, a volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a volver al ayuno, a la vigilia personal. Oh Dios, al evangelismo explosivo y de amor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque no hay un Dios tan grande como tú, porque tú eres bendito por todos los siglos, Señor. Gracias por esta palabra. Dile, Señor, gracias por esta palabra. ¿Eres capaz de decírselo? ¿Eres capaz de decírselo? De decirle, Señor, gracias, porque la necesitaba, Señor. Porque tu palabra es medicina. Tu palabra me da aliento, me llena. Gracias, Señor. A la ley y al testimonio. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Porque no es el hombre, es tu espíritu, es tu ruaj que está en medio de nosotros, Dios. No soy yo, eres tú, Dios. Haz lo que quieras, Señor. Habla lo que quieras, Dios. Como dijo María al ángel, aquí está el siervo del Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Gracias. Mira esta iglesia. Dile a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Está escrito en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin.